Casi todos los tejidos y estructuras del organismo humano tienen osmolaridades cercanas a los 300 milismoles por litro, salvo el intersticio de la médula renal, que puede tener 1200 a 1400 milismoles por litro. ¿Cómo aparece esta alta concentración? Si tenemos un tubo por donde pasa agua con una temperatura de 20 grados centígrados a un flujo de 1 litro por minuto y en un punto se encuentra con una fuente de calor que le entrega 10 kilocalorías por minuto, el agua que sale de la fuente habrá aumentado a una temperatura de 30 grados centígrados. Ahora doblemos el tubo y adosemos las paredes e imaginemos que la pared entre los tubos deja pasar libremente el calor. La fuente sigue entregando 10 kilocalorías por minuto, pero la temperatura a la que sale el agua que pasó por la fuente es ahora de 90 grados centígrados, como en el caso del tubo recto. La temperatura es nuevamente de 30 grados centígrados. En ningún momento la diferencia de temperatura es mayor a los 10 grados, pero en la punta, cuando el tubo da la vuelta, estos 10 grados son la diferencia entre 80 y 90 grados centígrados y no entre 20 y 30 grados. Simplemente a través de la pared se fue intercambiando el calor, haciendo que el nuevo líquido que entra reciba calor del líquido que sale, aumentando su temperatura. Y si ahora pasamos un tercer tubo que lleva agua a 20 grados centígrados cerca de la punta, el gradiente será de 90 menos 20 grados, o sea 70 grados centígrados, algo que no se hubiera podido lograr nunca con la operación de la fuente sola. En el riñón hay también dos tubos paralelos, la rama descendente y la rama ascendente del asa de Henle. Imaginemos que en un principio el flujo tubular de las dos ramas tiene la misma osmolaridad, o sea 300 miliosmoles. ¿Qué necesitamos para que empiece a actuar como mecanismo de contracorriente de concentración? Pues que haya una fuente de osmoles, que el líquido circule por las ramas y que haya intercambio entre ellas. La osmolaridad es, como la temperatura, una propiedad intensiva y lo que necesitamos es una o varias fuentes de osmoles, capaces de crear un gradiente. En el asa de Henle hay varias fuentes de este tipo. El sistema que transporta sodio y cloro en la porción gruesa de la rama ascendente. El mecanismo multiplicador de contracorriente inicia cuando la reabsorción de sal en el asa ascendente de Henle genera un gradiente de osmolaridad entre la luz del asa y el intersticio. Los elementos de tal gradiente de osmolaridad son de 200 miliosmoles para la luz del asa ascendente y 400 miliosmoles para el intersticio. Esta diferencia de 200 miliosmoles es la máxima que puede lograrse entre el asa ascendente de Henle y el intersticio. Debido a la hipertonicidad generada, cuando el ultrafiltrado entra al asa descendente, la reabsorción de agua es mayor. En esta circunstancia, el ultrafiltrado se concentra en proporción con la diferencia de osmolaridad entre el intersticio y el asa, que es de 100 miliosmoles. Por ende, el líquido intratubular se concentra a 400 miliosmoles. Cuando el líquido pasa por el asa ascendente de Henle, se reabsorbe con intensidad a la sal, y ella aumenta la tonicidad del intersticio entre 600 y 400 miliosmoles, según sea la profundidad del asa. En el siguiente ciclo, la osmolaridad del intersticio medular es de 600 miliosmoles y el líquido tubular de 400 miliosmoles. El resultado final es un gradiente de hipertonicidad creciente desde la corteza hacia la médula, en que en el riñón del ser humano va de 300 a 1200 miliosmoles. Es la salida pasiva de sodio. El último mecanismo es la salida de sodio y urea del colector. La analogía entre la fuente de calor y una bomba que mueve osmoles es bastante fácil de aceptar, pero lo mismo se podría hacer con la llegada de urea al intersticio. Es un mecanismo pasivo, pero aporta osmoles. La masa de osmoles que llega aumenta la concentración osmolar, del mismo modo que el calor aumenta la temperatura. Lo importante para el riñón será que en algún punto del sistema haya una fuente de osmoles que permita la formación del gradiente córtico-medular. Es el túbulo colector el que aprovecha el mecanismo de contracorriente en la medida que ayuda a crear con la urea y el sodio que salen de él el ambiente hiperosmótico medular. El sistema de vasos rectos asegura que el gradiente se quede donde debe estar. Los vasos rectos son un sistema de contracorriente. El plasma de la sangre que está en la punta de la papila tiene 1200 milosmoles por litro, pero el plasma que sale solo tiene 300 milosmoles por litro. ¿Qué pasó? Que la rama de los vasos rectos que sube intercambió osmoles con la rama que baja. El gradiente se queda en la médula gracias a la disposición paralela a las ramas del asa de Henle. El agua, en presencia de hormona antidiurética y por la existencia de la médula hipertónica, sale del colector y se producen orinas concentradas. Por lo tanto, el sistema de contracorriente solo ha servido para crear un ambiente osmolar mayor al que podría crear una bomba, y eso hace que la salida de agua del colector sea también mayor, lo que determina, a su vez, que se puedan crear orinas más concentradas.
Y no lo olvidemos, orinas concentradas significa ahorro de energía.